Permítanme en esta mañana tener este tema que es la voluntad divina refleja su corazón. Antes de abordar, yo quisiera tener algunas palabras de oración contigo para resplandece, Señor, en toda oscuridad y trae alegría a todos nosotros que nos encontramos sin esperanza, sin posibilidad, Señor, de conocerte, de adorarte, Señor, y tener una eternidad contigo. Sabemos, mi buen Dios, también que es tu palabra la que nos edifica, la que nos fortalece, nos da solidez. Quiero rogarte, Padre, que sea tu palabra obrando en nuestros corazones, Señor, dándonos esa firmeza, dándonos esa alegría y regocijo, Señor, de saber que todo lo que Jesús ha obtenido, Señor, tú lo que pides es que creamos nada más, que confiemos en lo que Él ha hecho. Glorioso Espíritu Santo, yo te ruego que tú glorifiques el nombre de Jesús en cada corazón de los que estamos en esta plataforma y de los que pudieran alcanzar, escuchar este mensaje. Te lo pido, glorioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, hemos empezado este año desarrollando el libro o la carta a los Efesios. Hoy día está basado este tema, la voluntad divina refleja su corazón, en Efesios capítulo 1, versículo 10, del 8 al 10. Es importante, amados hermanos, que siempre está definido con claridad que a toda acción le precede un pensamiento o una emoción, ¿sí? Por ejemplo, estamos muy cerca ya a celebrar el Día de la Amistad o del Amor. No es sorprendente mirar a jóvenes con ramos de flores que van a llevarles a su enamorada, a su novia o a su esposa. Eso es una acción, es lo que vemos, pero le precede un pensamiento, una emoción, ¿sí? También cuando recordamos que Jesús estaba en la cruz, crucificado ahí, soportando los dolores, esa es una acción. Y le precede un pensamiento, una voluntad, le precede una emoción allí. También nuestro Dios, Él ha hecho una obra muy grande y muy hermosa. ¿Sí? Eso es su voluntad. Pero le precede también algo que nace de su corazón. Y ese es el propósito. Eso es lo que nos va a permitir ver esta porción bíblica en esta mañana con este tema. La voluntad divina refleja su corazón. Todo lo que ha hecho Él le precede la manifestación de su corazón. Entonces, está basado en capítulo 1, versículos del 8 al 10, que dice lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros ya hemos manifestado de que el apóstol Pablo desde el inicio de su carta tenía el propósito de hacerle recordar a la iglesia que Jesús tiene un papel muy importante en la vida de los cristianos. Y les hace notar que muchas bendiciones hay en él. Y con la intención de introducir este tema, recordando los temas que ya se han tocado, encontramos que nos dice que somos aceptos en el amado. Mira, y ser acepto en el amado es ser admitido, ser aprobado, ser apto. O sea, tú y yo somos aprobados no porque hagas sacrificios, no porque podría golpearme la espalda, no es por ningún detalle de esas cosas. Tú y yo somos aprobados, aceptos en el amado. Y es interesante ese significado de la palabra aceptado. Dice que Él nos acepta, ¿sabes qué? No enojado, dice que lo hace libremente y con alegría. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Les está haciendo recordar. Y también se ha tocado los días anteriores el tema que gracias a Jesús tenemos redención. Ahora, la redención es un acto en el cual se adquiría esclavos. La figura que ustedes ven en esclavos que están siendo allí vendidos. ¿Quién da más dinero? Entonces, tomando la figura de la redención en Cristo, Cristo nos compró. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre. Ahora, algunos que consideran que aquí su sangre significa su vida. ¿Cuál fue el precio que pagó Jesús? Su vida. Pero, ¿sabe? Si el esclavo se le compraba a un precio, pero también es para eso. ¿Sabes de qué? Atados a qué? A la condenación eterna. Tal es así, ya teníamos un lugar de conocer a los vivos. Y la redención es que Jesús nos compra y le pertenece. También dice que hay perdón de pecados. Estaba recordando este episodio en Ventanilla, el derramamiento del petróleo, y veía muchas aves allí en ese mar muriéndose. Y me hacía pensar y decía, nuestras vidas, por el pecado, nuestras almas están oscurecidas. Pero veía también la labor de algunos socorristas. Tomaban estas aves llenas de petróleo, las lavaban y les volvían a su color original. Y esto me hace pensar también en el perdón de pecados que nosotros tenemos gracias a Jesús. Somos aptos, aprobados gracias a Jesús. Hemos sido redimidos, comprados y le pertenecemos a Jesús. Y tenemos ahora el perdón de pecados que está hablando Pablo a la iglesia cristiana de Éfeso. Y el perdón de pecados es la que limpia tu alma. Ya está esa promesa: si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. El cumplimiento de esa promesa es por Jesucristo. ¿Sí? Eso. Pero el perdón de pecados
significa remitir el pecado, todo lo que hemos hecho ya, todo, absolutamente todo, dice la Biblia, y los ha arrojado al fondo del mar. Pero el perdón de pecados también tiene otro significado, que te libra de ese dominio del pecado. Muchas veces por la práctica del pecado se convierte en un hábito y ese hábito nos angustia. Queremos dejarlo y no podemos. Pero el perdón de pecados contiene también esa bendición de librarnos del pecado. Y está hablando también de que todas estas cosas es por gracia. Y es interesante, me agrada mucho lo que dice el versículo 8a, dice, sobreabundantemente para con nosotros. Ya precedentes los versículos que había hablado de la gracia, las riquezas de su gracia, la gloria de su gracia, pero ahora nos está hablando que hizo sobreabundar para con nosotros, para Pablo, para la iglesia de Éfeso, para Pablo, para la iglesia de Éfeso y para cada uno de nosotros. O sea, su riqueza de esa gracia, de ese regalo, de ese beneficio, de ese favor de parte de Dios para nosotros, ¿sabes? No es a cuentagotas, lo ha hecho sobreabundar para cada uno de nosotros, para ti, para mí. La gracia de Dios está contigo permanentemente. Y Él te lo ha dado y eso nadie te lo puede quitar permanentemente. Entonces, nosotros encontramos aquí acciones de Dios y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que impulsó a Dios a hacer esto? Y, y tratando de auscultar, o sea, examinar, observar, es un término médico, tenemos que ir a auscultar el corazón de Dios para explicarnos por qué hizo esto. Y necesitamos nosotros conocer el corazón de Dios, porque a la acción le precede, ¿sabes? La emoción, lo interno de Dios. ¿Qué movió a Dios? Y tenemos que explicarnos a través de esta porción bíblica. ¿Por qué Dios te ha hecho alto en Cristo? ¿Por qué te ha redimido? ¿Por qué te ha perdonado los pecados? Y tenemos que zambuirnos en el corazón de Dios. Este primer punto es conociendo el corazón de Dios. Porque la voluntad, la acción de Dios es el reflejo de su corazón. Y podemos encontrar nosotros, primero, amada iglesia, al Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que nos reunimos aquí para adorarle. Es el Dios de toda gracia. Auscultando su corazón encontramos gracia, favor, regalo de parte de Él para nosotros. Ahora, te hago la pregunta, para poder entender la gracia. El oxígeno, el aire, ¿pagas tú algo? ¿Pagas algo por la noche? ¿Pagas algo por el día? No, Dios te lo da de gracia. Y así también, esta posibilidad, la salvación de una buena relación con Dios, es por gracia. Te hace acto por gracia, por su favor. Es un regalo de Dios. Tú no has hecho nada. Él lo ha hecho todo. Entonces, la gracia es muy importante entender. Encontramos en ese corazón gracia. Y es una fuente inagotable. No se acaba.
Y déjame decirte algo. No porque tus emociones transiten entre buenas emociones y malas emociones, alegre, poco alegre, eso va a ser acabar la fuente de gracia de Dios que hay en su corazón. No. Es a raudales que viene aquí. Eso es lo que tenemos nosotros que entender con mucha claridad. ¿Y qué más encontramos en el corazón de nuestro Dios? Dice aquí el texto en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Sabiduría e inteligencia. Así dice, de parte de Dios. Sucede que la inteligencia es la que permite identificar la condición del hombre. Y la sabiduría es la que da solución al problema del hombre. ¿Cuál es su situación del hombre? ¿Cuál es su situación tuya y cuál es la situación mía ante Dios? Allí ven unas imágenes, una persona en un pozo, al fondo de ese pozo está oscuro. Entonces, la inteligencia de Dios hace ver esa condición del hombre, que estaba ya en la oscuridad de la eternidad, en la oscuridad de no poder relacionarse con Dios, en la oscuridad de no poder conocer a Dios. Y su situación era como ese hombre que se está ahogando en el mar, que quiere quizás salir, pero se está ahogando y necesita un socorro. Pero Dios no ignora la condición del hombre. Y es su inteligencia la que lo hace tener claramente la condición del hombre ante él. Ahora, pero no está solamente inteligencia, dice sabiduría e inteligencia. Inteligencia significa comprensión de la situación del hombre. Pero ahí no queda todo. En su corazón también hay sabiduría. Y podríamos hablar mucho de la sabiduría de Dios al alcance de lo que nos da la Escritura. Pero al límite de este texto, si la inteligencia y la comprensión te permite definir la condición del hombre ante él, la sabiduría permite darle solución al problema del hombre. Ahora, ¿y cuál es la solución? Pongámonos a pensar. Dios identifica ya el problema. Podrían haber mil o 1.000.000 de soluciones, pero ninguna perfecta. Y tenía que ir desechando, Pero había una solamente solución. ¿Sabes cuál era esa solución? La encarnación. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el primer hombre, Adán, imperfecto, tenía que haber un hombre perfecto. Y no lo hay entre nosotros. Y no lo habrá por nosotros mismos. No lo hay. Entonces, ¿cuál es la situación del hombre y su solución para el hombre? Tenía que venir alguien, aparecer un hombre perfecto. Y no hay en la tierra. Y la perfección viene de los cielos. La perfección viene de la bendita Trinidad, del Hijo. Y mira, la solución es el Dios perfecto, haciéndose hombre y por lo tanto hombre perfecto. Tú y yo conocemos que Jesús fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado. Y ahí estaba la condición del hombre y la solución para el hombre. Por eso en Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos.
Entonces vamos encontrando en el corazón de nuestro Dios gracia. Vamos encontrando en el corazón de nuestro Dios inteligencia, comprensión, pero también solución, sabiduría. Pero ¿qué más podemos encontrar en ese corazón hermoso de nuestro Dios? Dice que lo hace con beneplácito. Yo me podría poner a pensar, Señor, tú me das tu gracia, enojado, amargado, porque no soy perfecto, porque te fallo y porque esto. Y el Señor me dice, no, ¿sabes bien? Yo esto lo he hecho con beneplácito. ¿Y ahora qué es beneplácito? Él te entrega su gracia con deleite. Él sabe, te hace acto aprobado con amabilidad, con propósito, con satisfacción. Eso es beneplácito. No, no es ese dibujo de ese Dios con barba que muchas veces pueden dibujarlo como enojado, amargado. No es así nuestro Dios. Hay que mirar su obra y veremos el reflejo de su corazón. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la palabra de Dios en esta mañana. Todo lo ha hecho con beneplácito, con deleite. Quiere que no seas esclavo del pecado. Quiere que tengas una buena relación con Él. Quiere que la eternidad lo pases con Él. Ese es su deseo, su propósito. Es su satisfacción. Porque Él no te ha hecho para que vivas en enojo, en amargura, en condenación, en una eternidad oscura. ¿Y sabes qué? Gracia, comprensión, sabiduría. Y te lo hace con beneplácito. ¿Qué más encontramos? Y dice la palabra con determinación. Voy a tratar un poco este término de explicar. A veces lo hacemos las cosas dudando. Voy a ver si lo hago, no lo hago. No, la palabra determinación significa fijar, proponerse, establecer, diseñar de antemano. Eso es determinarse. Que nada lo detiene, que él ya se propuso y que nada, absolutamente, ni huestes de maldad, absolutamente nada lo va a detener. ¿Tú te acuerdas del profeta Daniel? Dos cosas se determinó. Dos cosas se propuso en su corazón. No contaminarse con los alimentos que comían en Babilonia. Y no lo hizo. Le ofrecieron, lo tentaron, y él, como se había determinado, no lo hizo. Pero también él se propuso, se determinó no adorar a otro Dios, sino solamente al gran yo soy, al Dios de Israel, al Dios nuestro. Se levantó una imagen grande y quisieron obligarlo, y no lo hizo, porque se había determinado. Y entonces encontramos en el corazón de Dios determinación, sabiduría, inteligencia, beneplácito, encontramos gracia. Es eso lo que impulsó a hacer la obra redentora de nuestras vidas, Qué hermoso, hermanos míos, qué hermoso. Y ese corazón de nuestro Dios se refleja en sus acciones, se refleja en sus acciones. Por eso es que nos hace actos. Por eso es que nos redime. Por eso es que nos salva. Por eso es que hay perdón de pecados. Nuevamente, lo hace el perdón de pecados con beneplácito, determinado. Lo hace, ¿sabe? Hacer los actos así, con determinación, con agrado, por gracia, con su sabiduría y con su inteligencia.
Entonces, también nosotros podemos en esta mañana aprovechar, conocer, hermanos míos, otros aspectos de sus acciones, de su voluntad. Y eso nos permite ingresar al segundo punto, que está en el versículo 10, conociendo la voluntad de Dios. Y ya hemos visto, en el corazón de nuestro Dios hay gracia, hay inteligencia y comprensión y sabiduría. ¿Sí? Hay beneplácito, hay determinación. Eso, más de lo que ya conocemos, ¿qué determinó según el versículo 10? ¿Qué acciones más están reflejando el corazón de nuestro Dios para contigo y para contigo? Porque ya hemos subrayado que Él ha hecho sobreabundar su gracia para con todos nosotros. Vuelvo a resaltar, para ti y para mí. Primero podemos ver que las Escrituras dicen reunir todas las cosas en Cristo. Él se propuso. Su sabiduría originó esto, reunir todas las cosas en Cristo. Ya hemos visto de que la imposibilidad del hombre de poder salvarse. Dios lo hace, ¿sí? Su sabiduría origina esto. Pero su sabiduría también condiciona y dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Sencillamente confiar en mí, confiar en lo que Jesucristo ha obtenido. Eso. Dios, su voluntad fue reunir todas las cosas en Cristo. Que Cristo sea adorado, alabado y glorificado. Porque es Cristo quien desciende de los cielos, es el Hijo, y se encarna. Y es Cristo por quien somos salvos. Es por Cristo en la cual nosotros somos escritos en el libro de la vida y ya no somos arrojados al infierno, sino vamos a pasar la eternidad con el Señor. Es Cristo, por la cual yo me puedo reconciliar con Dios. Es Cristo, por la cual yo soy inocente ante Dios. Es Cristo el que me hace a mí ser heredero de Dios y coheredero con Él. O sea, Dios en su sabiduría ha determinado y ha hecho esto de reunir todas las cosas en Cristo. Y es interesante, hermanos míos, que si bien es cierto el pecado tuvo implicancias no solamente en la tierra, sino implicancias cósmicas. Cuando te digo cósmica, es en la tierra y, ¿sabes? Y en el mundo físico y en el mundo espiritual. En la tierra y en los cielos. Entonces Él, al reunir todas las cosas en Cristo, estaba dando una solución muy grande. Y una de las soluciones es el problema del hombre que teníamos con Él. Ahora, permíteme acentuar esta importancia de Cristo y resaltar nuevamente, Pablo tenía el deseo que la iglesia de Éfeso esté completamente segura de que es en Cristo la cual vienen muchas bendiciones y es en Cristo que Dios ha permitido reunir todas estas cosas. Por ejemplo, en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mira, en Cristo, en el versículo 4, Él nos escogió y está también, nos adoptó como hijos, nos hace aceptos
aprobados ante Dios. O sea, yo no soy aprobado ante Dios por mí mismo o por lo que yo diga o por lo que yo haga o por lo que yo piense. Yo soy aprobado, apto, admitido en Dios porque confío en Cristo y he creído en Cristo. También tenemos en Cristo redención, libertad del pecado, remisión del pecado, perdón del pecado. En Cristo nos dan a conocer las bondades de Dios. En Cristo ha reunido todas las cosas. En Cristo tenemos herencia. En Cristo somos nuevas criaturas que Dios empieza, ¿sabes qué?, a transformar para la alabanza de su gloria. Porque somos cartas abiertas al mundo, manifestando que un Dios vivo está actuando en nuestra vida, está perfeccionándonos conforme a su tiempo de Él, y todo para la alabanza de su gloria en Cristo. ¿Acaso no dice también más adelante, lo vamos a estudiar, somos hechura suya, somos hechura de Dios en Cristo? El punto de inicio es Cristo. También dice de que tú y yo se nos ha permitido conocer el Evangelio, oír la palabra de la verdad en Él, en Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo por Cristo. Y que también Él es nuestras arras, el Espíritu Santo, pero gracias en Cristo. Entonces Dios ha reunido todas las cosas en Cristo, porque Cristo es el inicio, es el todo para nosotros. Si tú cuando vas a ir conociendo más, y tú vas viendo de que tu paz descansa en Cristo, tu alegría, tu esperanza, tu fortaleza descansa en Cristo. Y a Dios le ha placido eso. Eso es la obra de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros creamos. No, Él no nos ha dicho que nosotros hagamos la salvación. Es que creamos que Jesús nos ha salvado. Pero también dice el versículo 10 que Dios ha reunido todo en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es importante, hermanos, resaltar este término. En la administración del cumplimiento de los tiempos. Cuando se habla de los tiempos, ahí ustedes ven el kairos, el tiempo de Dios. Hay un tiempo que es nuestro, ¿sí?, del ser humano. Y queremos que todas las cosas sucedan en nuestro tiempo. Y no es así, no es nuestro plan, es el plan de Dios, es la obra de Dios, es la obra. ¿Cuándo Dios dio la ley al pueblo de Israel? En el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo vino Jesús aquí a esta tierra a salvarnos, trayéndonos salvación? En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Porque muchas veces en nuestros tiempos, nosotros, si hubiéramos querido, por decirle, entre comillas, aconsejarle a Dios y decirle, mira Dios, el hombre ya fue arrojado del paraíso. Ya prometiste que va a haber una solución, que Cristo ya venga. Y es como que Dios nos dijese, todo va a suceder dentro de mi tiempo. Eso quiero que tú comprendas. La obra del Señor, si bien es cierto, a Dios en su sabiduría e inteligencia también, Él ha reunido todas las cosas en Cristo para que tú y yo adoremos, creamos en Cristo y nos postremos delante de Él, reconociendo que Él es el Señor.
Pero también dice este versículo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, del tiempo de Dios. Y aquí te voy a mostrar un cuadro en el cual te va a permitir ver las diferentes dispensaciones que ha habido a través del tiempo. Es un sistema teológico cristiano en la cual describe que en estas diversas dispensaciones, en estos diversos tiempos, Dios ha tenido una administración singular. Por ejemplo, está la dispensación edénica, es en el Edén. Dios administró en el Edén de una manera. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, eso lo conocemos por historia. Ahora, está el pacto adámico, la dispensación adámica. Algunos lo conocen, el de la conciencia, en donde ya el hombre supo que había cometido pecado y fue expulsado. Viene la dispensación noénica, entonces de Noé, noénico. Entonces la dispensación también de la promesa de la ley, y aquí está en el número 6, el nuevo pacto, era de la iglesia, es la dispensación o la administración de la gracia. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que Dios determinó que este sea el tiempo, la dispensación de la gracia. Y bienaventurado, bienaventurada eres tú, porque tú estás disfrutando de esta administración, de esta dispensación, de esta gracia que te lo da Dios con beneplácito, que Dios te lo da, sabes, con amor. Dios te lo da con fidelidad y Dios te lo da determinado. Y si Él te ha dado, y si Él te ha hecho acto, sabes, nada, nadie puede cambiar esa determinación divina ante Dios. Me agradó mucho el significado cuando nos dice que somos hechos aceptos en el amado. ¿Sabes qué significa también eso? Es que Dios nos dotó de gracia. Dios nos ha hecho agraciados, Dios nos dotó de gracia. O sea, de esa gracia. O sea, Dios te mira con gracia. Y no porque te enojes, eso desaparece. Y no porque te alegres, eso aparece. No, no es así. Dios te ha dotado de gracia, Él te mira con gracia, te escucha con gracia, se relaciona con gracia contigo. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, dice, en la administración, en la dispensación, estamos en esta administración, en este tiempo de la gracia. No estamos en el tiempo de la ley. En la ley Dios administraba de esta manera, haz esto y vivirás, haz esto y estas bendiciones vendrán. No, dice en la gracia que tú eres justo por fe. En la ley era justo el que hacía estas cosas. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios administró de una manera. Dios mandó el diluvio. Aunque Dios ya prometió que ya no va a haber otro diluvio, pero vemos emitiendo juicios determinantes. Pero en la gracia no, en la gracia es otro tipo de administración. Y eso tenemos que conocerlo, hermano mío, porque muchos de los que estamos aquí en el tiempo de la gracia, pensamos en ese Dios que administró la ley, que administró en el tiempo de Noé. No, hermanos míos, hoy es una administración diferente. Es el tiempo, la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, del favor, del regalo, de la buena disposición de Dios para contigo, para conmigo. Y ahí sigue lo que ya conocemos, viene el rapto de la iglesia, después viene la tribulación, 7 años, 3 años de aparente paz, 3 años y medio, 3 años y medio de ahí donde va a haber problemas, será la segunda venida de nuestro Señor y ahí viene el reino milenial o el pacto davídico. Entonces a eso se está refiriendo
Éfeso. ¿Y qué más está diciendo? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la administración, en el cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Recuerdas que te dije la implicancia cósmica que hay del pecado? El pecado no solamente me afectó a mí, a ti, porque viene la autodestrucción y entre seres humanos nos destruimos. Afectó, ¿sabes qué? El cielo. Afectó, ¿sabes? El mundo espiritual, el mundo físico. Entonces la obra de nuestro Dios es de implicancias cósmicas. O sea, la salvación, la redención, tiene implicancias cósmicas. Por eso, permíteme leer en Colosenses 1:20, dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mira, que la muerte de Cristo me beneficia a mí nada más. No, no. ¿Sabes? Las cosas que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también más adelante en Efesios ya leemos, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, mundo espiritual, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en venidero, todas las generaciones, y está reflejando también el mundo espiritual. Entonces, amada iglesia, la obra que hizo Dios de de concentrar todas las cosas en Cristo, la cual a nosotros nos hace adorar a Jesús, servirle a Jesús, alabarle a Jesús, escuchar su palabra de Jesús. Nos hace actos ante Dios, nos reconcilia con Dios, estamos escritos en el libro de la vida, los cielos se han abierto, Él está preparando moradas para nosotros. Entonces Dios ha reunido en Cristo todas las cosas. En la administración, en el cumplimiento de los tiempos. Ya las diversas administraciones, tú los conoces, el tiempo en el Edén, en Adán, Noé, la ley, y ya, Israel. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia, en la administración de la gracia. Eso tenemos que, pero todas estas cosas se dieron en el kairos, en el tiempo de Dios. No en tu tiempo, no en mi tiempo. Y también nos termina diciendo que esta obra que Dios ha hecho, sabe reconciliar las cosas que están en la tierra, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amada iglesia, los actos, las acciones, la obra de Dios reflejan su corazón. En ese corazón que esta porción bíblica nos permite a nosotros conocer qué hay en ese corazón, hay gracia, hay sabiduría e inteligencia, comprensión, hay beneplácito, hay determinación. Él lo ha determinado así. En este tiempo de la gracia, yo voy a relacionarme con el hombre así. Y si Él lo dice, calle toda la creación y hágase lo que el gran yo soy ha determinado. Este es el tiempo de la gracia. Repito, bienaventurado, bienaventurada eres, porque tú estás en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Y podemos concluir, amada iglesia, ser aceptos en Jesucristo, dotarnos de gracia, que Dios lo hizo,
ser aceptos en Jesucristo, ser redimidos, obtener el perdón de nuestros pecados que van y son arrojados al mar, y Dios ya no tiene memoria de ellos. Y aparte del perdón, nos libra del pecado que nos quiere esclavizar. Caer refleja el corazón de nuestro Dios, Dios de toda gracia, que hace todas las cosas con beneplácito y determinación a favor nuestro. Y quisiera terminar diciendo esa expresión que el salmista mencionaba. Oh Dios, ¿qué es el hombre para ti, para que lo visites? Vamos a orar. Padre, ver la gloria de tu corazón, Señor, nos hace como niños reposar en ti, Señor. Nos hace explicarnos, Señor, y entender que ese corazón hermoso tuyo, Señor, nos da esperanza, nos das perdón. Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, queremos darte, porque dentro de tu voluntad, dentro de tus obras, dentro de tu corazón, está el ser humano, Señor. Y has hecho todas las cosas para que nosotros podamos tener ese hermoso privilegio de conocerte, de tener un presente hermoso y una eternidad hermosa en ti, por ti, para ti. Gracias, Señor. Ese reflejo de tu corazón manifiesta en obras hermosas, Señor, a favor de toda la humanidad, de todo el cosmos, Señor, porque esta obra bendita y gloriosa de Jesucristo, Padre, impacta el mundo físico, el mundo espiritual, la tierra y los cielos. Muchísimas gracias, Padre. Seas tú glorificado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.